Les saludo a cada uno de ustedes, amados hermanos, a quienes nos hayamos saludado al inicio, y doy gracias a Dios por esta oportunidad una vez más de poder compartir la palabra con ustedes. Pensaba cuando uno le toca compartir una palabra en cómo hacer la introducción, cómo iniciar este tema, pero obviamente dentro del transcurso de lo que Dios planifica, de lo que Dios tiene y como Él tiene el control de todas las cosas, obviamente Él se encarga de ir preparando todo lo que Él tiene para nosotros, y el devocional y las canciones que nosotros expresábamos ahora son cuenta de lo que quiero compartir con ustedes. Y pensaba en cuando uno fallece, dentro de los mensajes que las personas, las familias le dejan a quien ya no está parte de este mundo. Escriben generalmente algo ahí en una lápida que resuma de alguna manera quién era en vida esa persona. Y pensaba en la frase que leía Felipe de este hombre, y decía: ¿qué más gratificante para un cristiano que se recordara su paso por la tierra como un hombre que agradó a Dios? Porque probablemente otra frase que se les viene a la cabeza a muchos es un hombre conforme al corazón de Dios, como se habla de David. Pero este hombre que agradó a Dios, sin duda es algo muy interesante en meditar. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Dirá: ahí está un hombre, una mujer que me agrada, que hace lo que le pido, que hace o toma las decisiones conforme a lo que yo le enseñé a través de la instrucción en su palabra. Entonces, interesante ver lo importante que es meditar y pensar en cómo queremos nosotros vivir nuestra vida en este caminar en la tierra. Hoy quiero compartirles una reflexión que se centra en la vida de Pedro, este discípulo muy cercano a Jesús, y que obviamente tiene como experiencia de vida muchas cosas que nosotros debiésemos mirar y meditar en cómo él las vivió. Hay cosas muy, muy buenas de Pedro, y hay otras que probablemente no, si nosotros las miramos así, no nos agradan mucho en un momento de su vida, así como de muchos personajes bíblicos, y seguramente en nuestro contexto hay muchas cosas de nosotros que nos agradan y otras que no. Pero sin embargo es importante que reflexionemos aún en esas que no nos agradan, que nos pueden enseñar para la vida. Vamos a dejar que Lucas... Entonces quiero compartir el texto base que va a ser, está en el libro de Mateo, capítulo 26, y dice lo siguiente en el versículo del 30 al 35. Esto es después de la cena del Señor con sus discípulos, el momento en que se prepara todo para el arresto y posterior sacrificio, ¿verdad?, del Señor Jesús, el arresto principalmente, la intención de matar a Jesús, y señala lo siguiente en estos 5 versículos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo:
todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te engañaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Este hecho, popularizado mucho por las películas que nosotros vimos de nuestra infancia, de Jesús de Nazaret, donde se enfatiza mucho este hecho de la negación de Pedro y el gallo, y como cuando uno recuerda eso, parece, o leyera estos pasajes, parece que se situara en eso y escuchara a ese gallo que canta una vez que Pedro le niega. Pero es interesante que nosotros en este pasaje en el cual nosotros podemos señalar, ¿verdad?, que nosotros no hubiésemos hecho eso que hizo Pedro, es importante, hermanos, que comencemos a revisar esta historia de Pedro, uno de los discípulos más cercanos que el Señor Jesús tenía, y cuando leemos sobre este hecho, este acontecimiento, nosotros siempre vamos a tener como esa sensación y vamos a soler decir que nosotros no haríamos lo mismo. Y claramente, ¿verdad?, nosotros podemos reflexionar en el contexto y todo, pero de primera nosotros claramente señalaríamos que no haríamos si tuviéramos la oportunidad de estar con Jesús, no lo negaríamos. Pero la verdad es que si somos muy sinceros, estamos mucho más cerca de Pedro de lo que nosotros creemos, o incluso de lo que nosotros quisiéramos muchas veces. Entonces, en estos pasajes que acabamos de leer, en estos versículos, encontramos una escena que es profundamente humana. Esto es lo que vive Pedro con Jesús y los discípulos, es algo muy cotidiano y que nosotros estamos siempre propensos a vivir, que es esto de las emociones, de las cosas que alguien nos puede advertir y nosotros, sin embargo, no obedecer. Jesús en estos versículos le advierte a sus discípulos que todos esa misma noche iban a tropezar. Pedro, con una confianza que uno debiese admirar, él es súper enfático y establece, ¿verdad?, con mucha confianza que él no va a hacer esto. Y señala, aunque todos, en otra versión dice, te abandonen a ti, yo nunca te abandonaré, dice el versículo 33. Nunca te abandonaré. Eso lo dice obviamente con una profunda convicción. Él en ese momento no se le pasa por la cabeza a Pedro negar a Jesús. Eso está muy, muy claro. Con las experiencias vividas por Pedro, no se le pasa en ningún momento por la cabeza negarlo. Por eso es importante que reflexionemos en la vida de Pedro y de muchos personajes de la Biblia que nos enseñan a tomar sus vidas como experiencia y a afirmarnos a nosotros como hijos de Dios. Jesús le señala en el versículo 34 y le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, ni siquiera como en el futuro. La conversación estaba en el momento y le dice hoy día mismo, ni siquiera en 10 años más, cuando se te acabe el primer amor. No, ni siquiera está hablando ahí, sino que esta misma noche. Pedro insiste, ¿verdad?, en esa afirmación en el 35 y le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te engañaré. A primera vista, Pedro hace un hombre, al leer esos textos, uno lo podría poner como un hombre con una firmeza, una convicción
que podría perfectamente entrar dentro de los héroes de la fe, cómo él afirma todo esto y que es la invitación que nosotros tenemos a salir y proclamar por el mundo la convicción que tenemos con el Señor. Pero sabemos que la historia de Pedro en este pasaje no termina así. Antes del amanecer, efectivamente, Pedro niega 3 veces al Señor. Y hoy quiero invitarles a que podamos hacer un ejercicio como un paralelo de lo vivido por Pedro en este pasaje y que podamos descubrir a través de su historia que muchas veces la historia de Pedro es nuestra propia historia. Y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana, señalando 4 ideas que seguramente pueden haber muchas más, pero 4 ideas que quiero yo compartir con ustedes con respecto a este pasaje. Y la primera de ellas es que muchas veces nosotros confiamos demasiado en nuestras fuerzas, como Pedro lo hacía. En estos versículos nosotros vemos a Pedro, que es un hombre convencido que jamás tropezaría. Era un hombre que estaba, podríamos decir, pensando en lo que hemos compartido en los hogares de vida, estaba convencido que su vida estaba sentada sobre la roca. Él estaba totalmente convencido de en quién había creído, a quién había visto, a quién le había dicho: sí, Señor, yo te seguiré. Él estaba totalmente convencido. Su amor por Jesús era sin duda real, como el amor que usted y yo declaramos tener al Señor. No hay duda, hermano, no hay duda en eso en la vida de Pedro. Su intención era sincera. Cuando él señala que él va a dar su vida si es necesario, su intención era real. Él no estaba dando frases como se señala para la galería. Él estaba hablando con lo que había en su corazón. Pero su confianza estaba puesta en sus fortalezas, en lo que él sabía que era, pero no estaba puesta en el Señor. Nosotros, como hombres y mujeres, muchas veces pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos, hermanos. Y ahí es donde esta primera idea toma relevancia y quiero que podamos meditar en ella. Confiamos muchas veces demasiado en nuestras fuerzas. Confiamos demasiado en expresiones como yo puedo con esto, sin buscar la ayuda de Dios. A veces sin buscar la ayuda de quien está en nuestra casa, los que son casados, los que tienen padres, los que son hijos, sin buscar ayuda en alguien, en un hermano. Y decimos nosotros que podemos con esto no nos va a afectar. Estamos en alguna batalla, de repente circunstancial o a veces provocada, y no buscamos la ayuda porque creemos que lo podemos resolver solos. Creemos que nuestra experiencia, que nuestro carácter, que nuestra formación, que nuestras convicciones pueden bastar para resistir cualquier tipo de prueba. No, yo en esto yo sé que lo puedo lograr. No, si esto no me afecta. No es necesario pedir ayuda, porque yo tengo el control de esto. Me conozco, sé cómo reaccionaría frente a esto. Y esos pasan a ser argumentos para nuestra vida que nos llevan a crear una falsa imagen de nosotros. Olvidamos que la tentación siempre a todos los va a tomar por sorpresa. Lo vivido por Pedro, aun cuando el Señor Jesús le había dicho que iba a suceder, lo sorprendió.
Cuando uno ve esta historia de Pedro, dice que él estaba mirando la escena donde estaba arrestado Jesús y él por la noche andaba deambulando por las calles y escuchando este murmullo de que a Jesús lo habían detenido. Y él estaba y miraba cómo se agrupaba la gente en medio, la escena que se me viene a la cabeza, tal vez en una fogata, hablando por ahí, murmurando que Jesús... Y él estaba ahí como en las sombras, tal vez pasándose por la cabeza lo que el Señor le había dicho. Pero pasó un momento en que él fue sorprendido. Alguien lo miró y dice, ¿no eres tú uno de ellos? Él no estaba esperando esa afirmación o acusación. Él no estaba pensando en eso. Entonces la respuesta que él tuvo que dar fluyó de inmediato. No, yo no soy. Yo no soy de él. Yo no soy de parte de ellos. Probablemente la escena que uno siempre se imagina, se movió de ahí, se fue a otro lado para no seguir y pensando en lo que Jesús le había dicho. Y nuevamente alguien lo miró y lo señaló. ¿No eres tú uno de sus seguidores? Y así la historia ustedes la conocen. Hasta que se ve enfrentado, y me imagino en la vida y el corazón de Pedro cuando escuchó ese gallo y vio materializado lo que Jesús le había dicho. Probablemente ahí se dio cuenta que todo ese tiempo, todas esas afirmaciones que él había hecho al Padre, a Jesús, habían sido asentadas probablemente por sus fuerzas, por sus deseos. Pero la realidad le dijo otra cosa. Por lo tanto, la vida de Pedro nos lleva a nosotros a meditar en esto. ¿Somos nosotros los que estamos confiando en Jesús o estamos confiando en nuestras fuerzas? La Biblia nos advierte en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, tener confianza en uno mismo es muy importante. Si usted va a un psicólogo, si no es cristiano, le va a decir que tiene que confiar en él. Si es cristiano, le va a decir que tiene que confiar en él, en sí mismo. Si va donde un cristiano, probablemente le va a decir que tiene que confiar en sí mismo, pero también va a tener la sutileza, ¿verdad?, de decirle que hay que confiar primero en el Señor. Esperamos que así sea. Los psicólogos que se están formando aquí, que puedan formar a esas personas y entregarle primero el fundamento que es el Señor Jesús. Y después todos los principios psicológicos que funcionan. Amén, porque creemos que ahí está la clave. Entonces la Biblia nos advierte de esto, de la confianza en sí mismo, de poder estar confiado en nuestras fuerzas. Es importante que sea así, pero él dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces los invito a reflexionar en esta primera idea, en qué área de su vida, hermano, en qué área de mi vida yo puedo hoy día creer que jamás voy a caer. No, es que esto no me va a pasar a mí. Puede pasarme cualquier cosa, pero en esta área yo no voy a caer. Yo no sé, no tengo los detalles de qué área de su vida usted considera que es en la que más fuerte es. No sé si usted puede decir, no, lo más fuerte en nosotros tal vez su matrimonio, su integridad, su fe. Cuidado, Pedro también estaba seguro de sí mismo. Y ya sabemos lo que pasó. Nosotros debemos pensar en esto. Y la invitación, la primera idea que yo le hago es esta. Confiamos demasiado en nuestras fuerzas. Amén. Espero se haya entendido la primera idea. Vamos a la segunda. Subestimamos las advertencias de Dios. Subestimamos las advertencias de Dios.
Jesús le habló con claridad a Pedro. No le dijo que miras, que puede ser, no. Y no solo a Pedro, a todos. Les dijo muy claramente, antes que cante el gallo, le dijo a Pedro, pero a los otros le dijo que todos le iban a negar. Entonces, Pedro no le creyó a Jesús. Jesús le dijo, esto va a suceder. Pero Pedro fue incrédulo frente a lo que el Señor le advertía. La respuesta a esa afirmación de Jesús le dice que nunca pasará eso. Antes él iba a morir, pero no iba a suceder. A veces, hermanos, nosotros hacemos exactamente lo mismo. A veces nos encontramos nosotros en que Dios nos advierte en su palabra de los peligros del pecado, del orgullo, las raíces de amargura, el descuido espiritual. Y estas expresiones no las estoy sacando de un texto bíblico, hermanos. Las estoy sacando, estos temas que acabo de señalar, de predicaciones de los pastores de esta iglesia en los últimos 2 a 3 meses. ¿O acaso no les suena la importancia de cazar esas zorras pequeñas que en algún momento se predicó acá? El día en que yo no estuve, pero la pude ver después a través de las redes sociales. Entonces yo escuchaba hace unos días esa predicación y la anterior y se me venía a la cabeza esto, hermanos. Esas palabras, esos mensajes directos del Señor para nosotros, ¿los estamos tomando para nosotros? ¿Estamos siendo nosotros amonestados por esas palabras? ¿O simplemente decimos, no, ese mensaje era para la iglesia de ese tiempo, pensando en los que ha compartido el pastor en el último tiempo? No, ese mensaje era para esa iglesia, no para nosotros. No, el cazar esas zorras pequeñas es para otros, no para nosotros. El cuidarnos de esas cosas es para otros, no para nosotros. Proverbios 16:18 señala, antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Nosotros debemos ser conscientes, hermanos, de cuál es nuestra condición, ser seguros de lo que somos, pero también conscientes que podemos resbalar. Nosotras muchas veces escuchamos la palabra, pero no creemos que eso nos puede pasar a nosotros. Muchas veces nos justificamos pensando que otros pueden caer, pero no yo. Muchas veces, por el vínculo que tenemos y el conocimiento que tenemos entre nosotros, hay una palabra que uno dice, este es para ese hermano y no para nosotros. Esto se dijo por tal situación que sucede en la iglesia, pero no para mí. Y tenemos esa actitud, y todo es para alguien más, menos para nosotros. Pero la importancia de este punto que yo le señalo, esta idea 2, que dice que Dios nos advierte. La palabra es para eso. La palabra es para animarnos muchas veces, pero también para advertirnos en otras circunstancias de lo que puede pasar. Por eso es importante que en esta idea, hermanos, podamos reflexionar cuántas veces nosotros hemos escuchado una advertencia a través de una predicación, de un sermón, no solamente de aquí, de la televisión, de la radio, cuando usted escucha a alguien. Incluso cuando escucha, no sé, iba a decir un cassette, no escucha, una reproducción.
Cuando escucha ahí por ahí una radio, una predicación de hombres en su momento muy famosos, que uno podría decir, no, estos ya obsoletos. No, ellos sí, pero la palabra está viva. La palabra es viva. La palabra que se predicó hace años atrás, hoy día sigue impactando la vida de aquellos que la escuchan. Porque no es por quien la dijo, sino porque es palabra de Dios. Por eso es importante. Entonces nosotros tenemos que entender y reflexionar en esto. ¿Cuántas veces un sermón, una lectura? Sí, ahí sí. Entonces, debemos, decía yo, reflexionar en esto. ¿Cuántas veces, a través de una lectura bíblica, nosotros individual, en casa, nosotros leemos un pasaje y podemos decir, oye, este pasaje no me agrada, lo cambio? Lo cambio, no me gusta, busco solamente aquellos proverbios que me animan, aquellos salmos que me fortalecen. Pero cuando hablamos de la vida de algún personaje que derrama su corazón o que delante del Señor expresa lo que estaba pasando, nosotros creemos que no nos está hablando a nosotros la palabra, hablándonos de la necesidad de ir delante del Señor también. Entonces hemos ignorado muchas veces porque creemos que somos la excepción a la regla. La palabra es para todos menos para nosotros. Hermanos, si estamos aquí, creemos que de esto que se está hablando hay una porción para nosotros. Hay algo para nosotros. Puede ser una palabra, algo que se dijo, o puede ser todo el sermón que el Señor le está hablando, porque Él quiere que cada uno de nosotros seamos confrontados con la palabra, porque Él busca nuestro crecimiento. Él busca nuestro bienestar. Y eso es lo que Él quería con Pedro. Por eso Él le dijo lo que iba a suceder. Porque estaba pensando en lo que Él quería con Pedro. Y por eso le advierte. Por eso le advierte lo que iba a suceder. Entonces nosotros debemos reflexionar en este hecho y pensar nosotros. No ser soberbios. No ser altivos. Una tercera idea que vemos en Pedro, y es que hablamos, en el caso de Pedro y nos pasa, hablamos más de lo que hacemos, hablamos más de lo que oramos. Pedro promete fidelidad absoluta, pero poco después, ni siquiera años después, sino pocos después, horas, en el huerto de Getsemaní, Jesús le pide a ellos que oren. Y todos sabemos lo que pasó con Pedro y los demás. Se quedaron dormidos. Ese es nuestro problema muchas veces, más de lo que nosotros quisiéramos. Hablamos de nuestra fe, pero la sustentamos con poca oración u otra herramienta espiritual que el Señor nos dé. Hablamos de nuestra fe, pero la sustentamos en eso, en poca enjundia, como decimos en este sector del país. Poco fortaleza en esto. Jesús mismo dijo en Mateo 26, capítulo 26, versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, cuando yo les hablo de esto, no lo estoy hablando, como siempre se dice, no desde esta línea hacia allá, sino que una profunda reflexión en todos los que somos parte de esta iglesia y quienes puedan escuchar y ver esta palabra en alguna reproducción. Muchas veces nosotros
decimos, pero hacemos poco. Por lo tanto, es importante reflexionar, pero no solamente es importante reflexionar, sino tomar decisiones. Porque para eso es que hoy se nos habla de esto, para que usted y yo podamos decidir y tomar una decisión. Como personas, nos gusta resolver las situaciones de forma inmediata. Tomamos algo y tomamos una decisión inmediata. Pero la batalla espiritual no se gana simplemente con decisiones y fuerza física muchas veces, sino con las armas espirituales que nos da el Señor. La oración, el ayuno. Pero hay una que me gustaría no mencionarla por superior a las otras, sino que como una herramienta que poco usamos, que es la meditación. Y pienso en esto y tenía el cuidado, y no sé si ustedes van a poder ser en silencio testigos de mi temor con respecto a esto de meditar. Porque probablemente cuando hablamos de meditación en las iglesias, que no se menciona mucho el concepto, probablemente por la fuerte impacto que las religiones orientales han hablado de lo que es la meditación, ¿verdad? Y dice que obviamente pensamos que meditar es tratar de dejar nuestra mente en blanco, vaciar todo para poder ver alguna situación con claridad. Por lo tanto, nosotros a la luz de esas corrientes religiosas orientales decimos que no hay que meditar, porque estamos en contra de esto de buscar eso, no sé si la palabra es la correcta, pero de lo que he escuchado, porque hay gente que practica como ese estado de la mantra, de pensar que hay que dejar algo ahí en su cabeza. Pero la meditación que yo hablo es la meditación que nos enseña la palabra. La meditación que hacía David. David dice que he meditado en tus obras. Pensaba en lo que el Señor hacía. En otro pasaje, en el Salmo 63, dice: me he acordado de ti durante las vigilias de la noche. Medito en ti, pienso en ti. Estoy todo el rato pensando y reflexionando cómo el Señor está a través de los acontecimientos hablando a mi vida. Eso es meditar, pensar hoy día qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, pensar y dar gracias, ver a Dios en todo. Ayer nos dirigíamos hacia Chillán con mi esposa y nuestros hijos a hacer las compras de una actividad de la iglesia para el próximo domingo. Íbamos ahí en Puyaral, doblando, y no sé, unos 500 metros hay como una vulcanización a ese lado, e iba un vehículo a estacionarse en esa vulcanización y se fue a la orilla, y adelante de nosotros iba un vehículo, una camioneta roja, y como ese furgón que había, una furgoneta, se estaciona al lado, pasa la camioneta roja y yo hago la misma maniobra de adelantar, de moverme un poquito y pasar cuando la camioneta sale y dobla a entrar. Y en esa reacción de tocar la bocina, de poder sacarle el quite, logra, no sé si me vio ahí en el momento, parar como en la mitad, y yo me pasé por la calzada de al lado y veo a mi esposa y no me hablaba, y yo le pensaba y decía, bueno es el Señor, bueno es el Señor, bueno es. Porque a veces pienso incluso que tal vez mi error, incluso asumiendo que fui yo el error, al adelantarme, pensé, después como que salgo desde la perspectiva del espejo retrovisor, pensé yo, no sé, tampoco es llegar y culpar a otros, qué responsabilidad tengo, pero en el momento, gracias Señor, y no me he podido sacar esa escena
de saber que así nos libra el Señor. Y probablemente si hiciéramos un conversatorio acá, no sé, en un descuido en la cocina, usted podía haberse cortado un dedo y no se cortó, hermano. Porque el Señor está en todo momento, y el meditar, lo que hacía David era esto, era todo el tiempo estar viendo al Señor detrás de las cosas. El corazón del justo medita para responder, dice Proverbios 15:28. ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos nosotros si meditáramos como el Señor nos quiere enseñar a pensar antes de responder? Oh, ¿por qué dije esto? ¿Por qué no pensé un poquito? ¿Por qué no lo llevé a lo que nos dice la palabra? Hermano, pensar que todo proviene del Señor no es fanatismo. No es fanatismo. Ver al Señor en todo lo cotidiano no es fanatismo. Es como debemos comportarnos. Porque todo nos enseña de Dios. Entonces es importante en esto, reflexionar en esta idea que nos habla de que hablamos más de lo que oramos. ¿Cuántas promesas hemos hecho a Dios que no hemos podido cumplir por falta de dependencia del Señor? Es que esto no lo vuelvo a hacer más. Esta es mi debilidad. Me comprometo, Señor, a que nunca más caeré en esto. Y ahí estamos. Y volvemos a caer. Y volvemos a caer. ¿Por qué? Obviamente porque nos cuesta depender de Él. Una cuarta idea. Necesitamos humildad y dependencia de Jesús. El problema de Pedro no era falta de amor por Dios, hermanos. El problema de Pedro no era eso. Era su excesiva confianza en sí mismo y poca dependencia del Señor. Nuestro problema muchas veces no es que nosotros no amemos al Señor. Si alguien nos pregunta, ¿realmente amamos al Señor? Sin duda lo amamos, hermanos. Somos conscientes de su sacrificio, somos conscientes de que es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Nosotros amamos al Señor. Entonces, ¿por qué muchas veces no somos capaces de sostenernos en las cosas que agradan al Señor? No es porque no le amemos, porque nos cuesta depender de ese amor, depender de quien nos amó primero. Jesús dijo en Juan 15:5, texto que se nos hablaba el domingo pasado: separados de mí, nada, hermanos, nada podemos hacer, nada podemos hacer. Esto aplica directamente a nuestra vida. Sin Cristo, hermanos, no podemos mantenernos firmes frente a la tentación. Sin Él es imposible. Por lo tanto, si usted y yo tenemos algo que es nuestro talón de Aquiles, algo que eso no, es nuestra debilidad, tengamos claro que por sus fuerzas, por más terapia que usted pueda hacer, no va a poder sostener eso si no depende del Señor. Porque no es con nuestras fuerzas. El que está ese pámpano, ese racimo, no es lo dulce de su grano que lo tiene afirmado a la vid. No es el dulzor, no es la cantidad de granos, sino que es esa planta que lo tiene ahí y no lo suelta. Por lo tanto, sin Cristo no podemos mantenernos firmes frente a una tentación, frente a un problema, frente a cualquier situación. Sin Cristo no podemos reaccionar con fe ante el dolor y el duelo. Sin Cristo todo parece que se acaba y perdido. Hace unos días, el día martes, tal vez conocido por ustedes,
porque fue un caso muy, por lo menos en la región, conocido en Chillán. El día martes falleció un niño de 10 años. Salió por las redes sociales una probable negligencia, decía ahí, del equipo de salud que lo atendió. Un chico que tenía un problema. Voy a usar un titular porque manejo más detalles de la situación, porque era hijo de un colega de hace 12 años en el colegio. Tenía cuando pequeño nació con una microcefalia y tenía algo en su cabecita, y una de las cosas que podía pasar eran de cuidado, eran dolores de cabeza y vómitos. Y quien es padre, mi colega de trabajo, lo llevó el día martes con mucho problema y dolores de cabeza al hospital, y a las 3 de la mañana lo enviaron a su casa, que todo estaba bien. A las 7 se despierta con la noticia de que lo estaban reanimando en el hospital y que había sufrido 2 paros y que había entrado a quirófano para una operación, y al sufrir un tercer paro no lo soportó y falleció. 10 años. Fue un golpe muy duro para todos, pero obviamente para sus padres, a quienes tratamos con varias personas de acompañar durante estos días, hasta el día viernes, que fueron su funeral. Y dentro de eso miraba y trataba de sentir compasión por quienes sufrían ese dolor, pero durante todo ese momento donde había que estar, donde había que guardar silencio, había que acompañar, también existía ese profundo agradecimiento de decir: Señor, gracias porque en ti tenemos esperanza. Gracias, Señor, porque tú le das sentido que esto no termina acá. Pero también esa sensación y ese anhelo de que esos padres puedan compartir esa fe y esa esperanza que nosotros tenemos. Y oro por ellos, oraba y le pedía a los varones que vinieron el viernes que me ayudaran a orar, y también el llamado a la iglesia a que podamos seguir orando por aquellos que hoy día sufren partidas sin la esperanza y la convicción que nosotros tenemos de que un día volveremos a ver a aquellos que hemos creído en Cristo y que han partido. Porque obviamente sin Cristo no podemos tener reacción ante el dolor, ante el duelo. Sin Cristo, nuestras mejores intenciones, hermanos, van a fracasar. Sin el Señor, por muy buenas intenciones que tengamos, si no está el Señor detrás de eso, eso no va a producir, no va a cumplirse. Por lo tanto, estas 4 ideas que yo he querido compartir con ustedes en esta mañana nos llevan a darle una aplicación práctica. Y la invitación es que nosotros debemos mirarnos a este espejo que Pedro nos deja con su vida y reconocer primero nosotros nuestra debilidad. Nosotros no somos más fuertes que Pedro. Todos necesitamos la gracia de Dios. Nosotros no somos más fuertes que Él. Cree y obedece las advertencias de Dios. Es otra aplicación muy práctica que sacamos de estos pasajes. No nos creamos inmunes a lo que nos pueda pasar. Hermanos, no nos creamos inmunes a que algo nos puede remecer el piso. Pedro, la vida de Pedro, este espejo que es Pedro, nos debe llevar a reconocer nuestra debilidad y también a creer y a obedecer las advertencias del Señor. Nos advierte que debemos orar
aplicar las disciplinas espirituales más que el hecho de hablar. Una vez escuché un ejemplo, yo sé que el personaje tal vez no para todos es conocido, pero una vez escuchaba a un pastor que analizaba por qué las campañas evangelísticas de un pastor de muchos años llamado Gigi Ávila eran tan poderosas, decían. Decía porque este hombre, según los que lo conocían, no ayunaba el día anterior. Decía su testimonio de vida, sino que 40 días antes de una campaña evangelística él vivía una vida así, de oración, de dependencia, porque sabía que no se trataba de sus fuerzas, no se trataba de lo que él quería que sucediera, sino de lo que el Señor podía hacer en medio de lo que él estaba moviendo. Entonces en esto, solo citar ese ejemplo, ¿verdad? Debemos orar más de lo que hablamos. La oración es la única manera de sostener nuestras promesas hacia el Señor. Lo que nosotros le decimos lo debemos sostener con esa dependencia y el uso de estas herramientas espirituales. Donde debemos entender también que debemos depender del Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos dará la fuerza para mantenernos fieles. Y para cerrar, la gracia de esta historia, hermanos, es que la historia de Pedro, que nosotros la hemos usado hoy día como tomar el carácter, tal vez, voy a decir entre comillas, negativo de la situación vivida por Pedro. La historia de Pedro nosotros sabemos que no termina con su negación. Nosotros sabemos que la historia de Pedro no terminó cuando cantó el gallo. Por el contrario, cuando nosotros leemos el libro de Juan, el capítulo 21 para adelante, sabemos que Jesús restauró la vida de Pedro y lo llamó para que pastoreara sus ovejas, para que iniciara un ministerio que nos tiene a nosotros hoy sentados aquí. Porque en Pedro se sustentaron los primeros segmentos de lo que es su iglesia, hermano. Por lo tanto, la vida de Pedro, la vida y obra de Pedro no terminó con ese sonido de ese gallo. Esto nos enseña que aunque nosotros, hermanos, caigamos, no estamos condenados a quedarnos en el suelo. Porque para el Señor, como dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, todos tenemos algo de Pedro, todos tenemos algo de Pedro. Pero gracias a Cristo, gracias a Jesús, también podemos tener su restauración y su propósito. Y ese es el llamado que yo le hago a usted. Veamos esta vida de Pedro. Veamos estos hechos, estos acontecimientos, estas ideas y aprendamos de ella. Que el Señor nos ayude. Les voy a invitar a que podamos orar y que usted tenga ese momento de meditar, de pensar en estas 4 ideas que pueden haberse visto reflejadas, una de ellas, tal vez todas, en nosotros, y tal vez nosotros estamos hoy día confiando demasiado en nuestras fuerzas, tal vez nosotros estamos subestimando la advertencia de Dios, tal vez nosotros hablamos más de lo que estamos orando, o tal vez nosotros necesitamos humildad y dependencia de Dios. Estas 4 ideas que vemos reflejadas en Pedro puede que estén en nosotros, en alguna porción de ellas.
Pero nosotros creemos y vemos en la vida de él cómo el Señor, con todo eso, lo restauró y creó un ministerio que hasta el día de hoy perdura. Y nuestro legado, nuestro llamado es a hacer obras que perduren en el tiempo, en la vida de otros. Y para eso necesitamos depender del Señor. Amén. Les invito a orar, a que usted pueda pensar en esto que hemos compartido.